un gusto y bueno, espero que tengamos una jornada fructífera. La idea un poco me parece que era como que arrancaran, por lo que entendí, no hacer una actividad expositiva, sino arrancar a partir de dudas o de inquietudes, más que nada, de recorridos que ustedes hayan venido haciendo en torno a la preparación de la temática vinculada a psicología y arrancar por ahí, o ver qué cosas les han ido resonando, qué han estado pensando, trabajando, etc. Entonces, primero escucharlo a ustedes, después arrancar nosotros. Tratar de ida y vuelta más que nada. Mi nombre es Dayana, soy maestra efectiva en educación especial. Yo trabajo en la escuela, en el Centro 231, que es la escuela especial para niños con autismo y psicosis infantil. Y soy psicopedagoga también, entonces en esto de, bueno, ver cómo podíamos dar una mano en la preparación de concursos, que a veces a las maestras nos pasa que, como en otras áreas también de nuestro trabajo, nos sentimos bastante solas y buscamos esto, ¿no?, de encontrarnos con otros y con otras para poder construir en colectivo. Bueno, esta es la forma que tenemos de aportar al concurso. Así que ahora la idea justamente es esa, sacarse un poquito de los nervios, sacarse un poquito de las dudas también y arrancar ustedes con todo lo que les haya quedado resonando, cosas que quieran organizar y ordenar en el ejercicio de haber estudiado los temas vinculados a psicología y bueno, y de forma colaborativa entre todos y todas ir armando, digamos, un cuerpo organizado de estos temas, ver por dónde los podemos encarar, qué es lo más importante, cuáles son esos hilos conductores que no hay que olvidarse de seguir, y darle un poquito después cada una desde su lugar esta impronta personal, que a veces se pierde en esto de a veces de la compra de los temas y del estudio en solitario. Estos espacios nos permiten como poner los temas en conflicto, digamos, sobre la mesa y pensar en algunos puntos que solas capaz que no se nos hubieran ocurrido. Concepto de desarrollo. Sí. Sus factores de riesgo y protección. Perfecto. Prometo que después que se me vayan los 9 ruidos mejoro la letra. Concepto de desarrollo y después están factores de riesgo. Perfecto. Y factores de protección. ¿De atrás ven ahí? Sí. Más o menos. Tema 2, ¿cuál es? El niño de 7 a 12 años, Sí. según la teoría cognitiva de Piaget. Entonces acá tenemos Piaget, que es de 7 a 12, ¿verdad? Años. Perfecto. Y el último, pero no menos importante, El desarrollo según la evolución de la libido, evolución psicosexual. desarrollo psicosexual de Freud, ¿verdad? Bueno, ahora para ir rompiendo un poco el hielo, que se vayan soltando y animando un poco a plantear qué tema les resultó más amigable, qué tema les resulta más denso, más amigable, qué cosas han podido encarar. Yo calculo que cuando arrancan con esto, seguramente, sobre todo aquellas y aquellos que hace menos tiempo que han egresado, que es la primera vez que van a concursar, la primera referencia es remitirse a las asignaturas correspondientes, ¿no? Cuando hicieron la carrera y buscar ahí la bibliografía y buscar ahí un poco los apuntes, los temas. A mí me pasa, por ejemplo, el tercero, que es el desarrollo psicosexual. La compañera plantea que en realidad en el último tema, en el desarrollo psicosexual, el concepto de líbido le cuesta como encontrarle la vuelta, como comprenderlo cabalmente y encontrarle la vinculación con el aula. Eso era en realidad lo que planteaba un poquito la compañera. Sí, Por ahí, que Romina. es lo que está proponiendo. Pero está bien dicho, agente de salud, soy un agente de salud porque yo detecto un factor de riesgo. ¿Está bien dicho? La intervención docente siempre implica determinados digamos, impactos o afectaciones en la salud, sobre todo en los aspectos vinculados más a la afectividad, a lo emocional, a la salud mental, a todo lo que se pone en juego
en los vínculos y que impacta en la salud. ¿Ah? Entonces, por un lado, uno puede, digamos, plantear distintos tipos de articulaciones o relaciones entre educación y salud. Y esto sin pretender agregar más, digamos, más funciones a las propias y a las principales que tiene la labor docente, ¿no? Porque desde hace 3 o 4 décadas hay cada vez más un sobreagregado hacia los docentes, las docentes, de funciones, de responsabilidades, ¿no? Donde quedan con una mochila cada vez más pesada y es más difícil cada vez cumplir con todo eso, más la imagen social ¿no? Que se ha cargado mucho al docente también, ¿no? Como al docente y a la educación, ¿no? Como salvador y al mismo tiempo como responsable de todos los males, ¿no? Pero bueno, pudiendo poner eso en un nivel de análisis que permita a las docentes y los docentes moverse en los matices que hay entre la omnipotencia y la impotencia, sí es cierto que la intervención del docente está vinculada a aspectos que tienen que ver con la salud. ¿Ah? Pero no solamente desde el detectar que pueda haber determinado tipo de situaciones que pueden ser de la escuela, del aula o que pueden ser externas a la tarea del docente y de la escuela y que tengan que ver con la familia, con el barrio, con la comunidad, que pueden afectar la salud de los gurises y de las gurisas, sino también desde otros aspectos que son más, digamos, más sutiles, que están más implícitos, que no surgen a simple vista y que tienen que ver con la forma de vinculación que los docentes y las docentes pueden generar con los niños, con las familias y también entre los gurises en sí. Entonces, yo creo que sí que es correcto, no sé si la palabra agente de salud u otra terminología, otra palabra, pero sí el papel del docente tiene un efecto sobre la salud, particularmente mental, Viste que se hace un informe pedagógico y va para apelar. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿no? Claro, en realidad, viste que como todo esto, en las palabras a veces en realidad también lo que hacen es como vislumbrar un poquito lo que uno, desde donde uno se posiciona, digamos, cuando plantea un determinado concepto. A nivel de pensar la heterogeneidad, porque cuando vos decís, bueno, se haga un informe para una pediatra, lo que estoy pensando es en heterogeneidad, habitualmente han habido distintos modelos, ¿no? A lo largo de la historia que se han posicionado frente a la heterogeneidad. No quiero ponerme muy densa con esto, pero me parece que nos da como herramientas para pensar. Un modelo en un momento histórico, que en realidad sigue muy en boga, porque estos modelos no fueron como terminándose uno y viniendo otro, sino que van coexistiendo, que es un modelo más médico-rehabilitador. Desde los modelos médico-rehabilitadores, siempre se piensa, bueno, en esto, ¿no? Como en la gente de salud, como en pensar en que somos promotores de normalidad, que lo que se trata es como de cinchar hacia el desarrollo normativo. Ya nos vamos metiendo, ¿no? Como en los conceptos de desarrollo. En una idea de desarrollo único. Como esta idea de que el desarrollo es una línea, ¿no? Como que una tira una línea y, bueno, el desarrollo es esto y todos los demás estamos, bueno, o entre los retrasos del desarrollo, los que vienen llegando atrás, o los desvíos del desarrollo, ¿no? Los que vienen haciendo como caminos paralelos. Esa es como la idea más clásica, digamos, ¿no? Desde donde nacen, digamos, la psicología, la psicopedagogía, bueno, las escuelas especiales y otras cuestiones, ¿no? La psiquiatría, etcétera, que responden más a modelos médicos. Y en ese sentido, sí, seríamos estrictamente agentes de salud, o sea, no seríamos estrictamente agentes de salud, pero reconocer factores de riesgo en el desarrollo y factores de protección tiene que ver con la salud. A medida que van pasando los años y van cambiando las condiciones históricas, digamos, nace el modelo social. El modelo social lo que plantea es que, bueno, la única respuesta que hay no es médica rehabilitadora, sino a través de intervenciones que son sociales, que son más ecológicas, que tienen que ver más con el vínculo, más con los cambios que se pueden hacer a nivel social para favorecer que los desarrollos, digamos, sean todos válidos, sí potenciando, digamos, aquello que no está siendo potenciado, sí estando atentos a aquellas cuestiones que van en desmedro del desarrollo de cada una de las personas, pero desde ese enfoque, nosotros lo que somos personas que favorecemos el cumplimiento de derechos. Entonces, en realidad, reconocer un factor de riesgo en el desarrollo no es más que reconocer, no es más ni no es menos, ¿no? Que reconocer la vulneración de algún derecho
que en realidad no va a favorecer que esta persona se desarrolle de la manera que podría hacerlo si tuviese todos sus derechos, digamos, cumplidos. Hay un deslizamiento que puede ser muy fácil de hacer, porque de hecho está como muy alimentado desde distintos ámbitos, donde problemas que son de tipo social tienden a leerse como problemas vinculados a la salud. ¿Ah? Y si bien hay problemáticas sociales que evidentemente tienen un impacto en la salud, tenemos que poder despejar bien la paja del trigo para poder hacer, digamos, poder abrir el juego hacia donde lo tenemos que abrir y poder comprender adecuadamente la situación. Porque hay una tendencia que está muy instalada a tomar cualquier tipo de problemática como una problemática de tipo médico. A veces son problemáticas que están vinculadas al ambiente, a lo social, a pautas de vida, en fin, a una serie de cosas que no es desde la lógica de salud, enfermedad, intervención médica, intervención psicológica que se resuelven, sino que es desde otra lógica que muchas veces está al alcance de maestras, maestros de la escuela y otras veces no. ¿Ah? Pero creo que está bueno esto de poder como hacer esa diferenciación. No toda la problemática que puede tener un niño, no todos los factores de riesgo que podemos identificar van a estar necesariamente vinculados a problemas de salud, aunque sí en el fondo puedan tener algún impacto en algún nivel de la salud. Por eso también nos lleva a pensar, por eso esto de factores de riesgo y factores protectores, que por un lado está bueno, es como un arma de doble filo también, ¿no? Porque muchas veces tiende además a quedar focalizado el factor protector o el factor de riesgo como algo individual del niño o de la niña, o como algo específico de la familia o del entorno más inmediato, pero nos perdemos, si no, de vista todos los otros niveles de determinación que tienen esas problemáticas, ¿no? Políticos, sociales, económicos, culturales, etc. ¿No? Entonces, cuando uno logra primero entender que eso hay que sacarlo de la esfera individual o familiar específicamente para entenderlo en un marco más amplio, ahí podemos empezar a leer mejor ese tipo de situación, ¿no? Y también nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es el concepto de salud que manejamos, ¿no? Porque justamente la salud como algo opuesto a la enfermedad, la salud como carencia de síntomas, o la salud como presencia de determinadas cosas que tienen que ver con el bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, tener como manejarse primero a ese nivel conceptual para después poder entender esto del desarrollo, porque como bien decía ella, está instalada muy fuertemente en la medicina, en la psicología, en la educación y a nivel social, esa idea de que, bueno, hay una suerte de programa que se va a desplegar en nosotros automáticamente y que eso es el desarrollo normal, ¿no? Y que vamos a seguir una serie de pautas absolutamente regulares, que asociándolo mucho a lo cronológico, a la edad, y que a determinada edad va a pasar tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, ¿ah? Como si fuera una cosa en una única dirección. También a eso contribuyeron mucho algunos autores, Piaget, Freud, también, aunque distinto pero en parte, ¿no? Algunas derivas que surgen de allí contribuyeron mucho a ese tipo de mirado, de visión. Bueno, este es el punto de partida, este es el punto de llegada, y lo que hay en el medio es lo mismo para todos. Y el que se sale de ese camino, bueno, entonces algo está pasando, hay una anormalidad, una enfermedad, un problema del desarrollo. Y hoy en día hay cosas que las tenemos que empezar a pensar como distintas formas de subjetivarse, de construirse como sujetos, sin endilgar de la etiqueta de patología, de enfermedad. Creo que eso es como un posicionamiento previo antes de meterse en todos los temas y particularmente en de factores de riesgo, hay factores de protección. Entonces, cuando
cuando se les plantea este tema, ¿no? Conceptos de desarrollo, concepciones, generalidades del desarrollo, ¿en qué piensan ustedes? Vygotsky hablaba de desarrollo natural, que era como el físico, el desarrollo social, psicosocial, que es como el desarrollo que se da cuando un ser humano vive en sociedad, ¿no? Y también, bueno, no sé si también tiene que ver con la función simbólica también, ¿no? Porque mediante la función simbólica es que también nos desarrollamos como seres humanos y nos diferenciamos de los animales. Pero, a ver, los autores fundantes, ustedes nombraron, en realidad no todos ellos, Freud, Piaget, Vygotsky, en realidad el desarrollo no era tanto el tema central, salvo quizá el caso de Vygotsky, pero a Piaget, los autores fundantes, ustedes nombraron, en realidad no todos ellos, Freud, Piaget, Vygotsky, en realidad el desarrollo no era tanto el tema central, salvo quizá el caso de Vygotsky, pero a Piaget le interesaba otra cosa que tenía que ver con cómo se construía el conocimiento y cómo se pasaba de las preguntas que se formulaba el niño pequeño a las preguntas del científico y del conocimiento sensoriomotor a nivel de la acción práctica, ¿verdad? A nivel de la inteligencia práctica hacia la lógica del pensamiento del conocimiento científico. En el caso de Freud, tiene una deriva hacia el desarrollo por el lado de la sexualidad y por el lado de lo que plantea acerca digamos, de cierto devenir de la sexualidad, pero en realidad lo central de su pensamiento, lo central de su concepción y de cómo él empieza a trabajar, no está vinculado a alguna preocupación específica por el desarrollo. Y en el caso de Vygotsky, que digamos no está, por lo menos no específicamente en ninguno de los tres temas, capaz que en el primero, pero no tan directamente tampoco, tampoco tenía un interés central por el desarrollo en sí mismo como tal, y creo que sí esta vinculación entre desarrollo y aprendizaje puede ser más interesante revisarla por ahí. Pero hay toda una serie de, antes de pensar en esos autores, hay toda una serie de generalidades del desarrollo o de conceptos. El desarrollo como tal, desde el punto de vista psicológico, si lo tomamos, lo pensamos integralmente, siempre implica la articulación de aspectos que vienen por el lado de la maduración, que tiene que ver con el sistema nervioso central, tiene que ver con el cerebro, donde ahí podemos hablar de pautas madurativas, de un calendario madurativo, donde ahí sí tenemos una serie de, digamos, conductas y estructuras que van apareciendo con cierta regularidad a lo largo de la vida, y que esa regularidad está más o menos atada a ciertos márgenes o límites de edad que siempre son relativos y son bastante comunes a todos los individuos de la especie. Por ejemplo, salvo que haya alguna problemática realmente de orden biológico muy importante, en determinado momento de la vida, que va a ser más o menos entre los 9 y los 15 años, las mujeres van a tener la menarca, los varones un poquito más tarde, las primeras poluciones nocturnas, y va a aparecer eso que llamamos pubertad. Eso tiene que ver con el calendario madurativo. Nos va a pasar a todos, no importa en qué cultura estemos, en qué contexto. Ahora, si no hablamos de pubertad, por ejemplo, y hablamos de adolescencia, ahí estamos hablando de algo que no es madurativo y de algo que no es necesariamente común a todos los individuos de la especie. Y que va a ser algo que se va a producir y que va a ocurrir en determinadas condiciones históricas sociales. Y que si no están esas condiciones históricos sociales,
eso que llamamos adolescencia no se va a producir. Entonces, lo interesante del concepto de desarrollo es que permite articular o engarzar aspectos madurativos, aspectos que tienen que ver con lo sociocultural, político, económico, aspectos más específicamente psicológicos, donde ahí vemos que hay cosas que son comunes a todos. Por ejemplo, todas las personas que compartimos en el mismo momento un contexto similar, vamos a compartir a lo largo de nuestro desarrollo características similares, que tienen que ver con, bueno, estar en un lugar y en un tiempo coexistiendo, compartiendo determinadas pautas sociales, culturales, históricas, determinados estilos y pautas de crianza, etcétera, etcétera. Va a haber otras cosas que las vamos a compartir relativamente, aunque no compartamos el mismo contexto histórico-social, pero sí por ser parte o por haber atravesado determinado momento de la vida, aunque lo atravesemos en distintas etapas. Entonces, ustedes que son jóvenes y yo que ya no soy joven, en nuestro desarrollo compartimos algunos elementos comunes por haber transitado en un mismo país, en un mismo lugar, en una misma sociedad, la adolescencia y la juventud. Aunque vamos a tener diferencias porque yo lo hice hace 30 y pico de años y muchas de ustedes lo están haciendo ahora con otras características y otras pautas de vida totalmente distintas. Y va a haber cosas que, aunque compartamos el mismo tiempo y el mismo espacio y formemos parte de una misma generación, no las vamos a compartir porque son cosas que tienen que ver con la peripecia de cada uno, con las peripecias vitales de cada uno, con las cosas que nos ocurren. No sé, si tus padres se murieron cuando tenías 50 años, si tus padres se murieron cuando vos eras niño, en fin, una serie de si tenés hermanos, si no tenés hermanos, si enfrentaste o transcurriste una situación familiar en situación de desempleo, de migración, en fin, los que transitamos la infancia y adolescencia por la dictadura, no tenemos las mismas marcas que la gente que ha transitado la infancia y la adolescencia en otro momento. Entonces hay cuestiones que son normativas en el desarrollo, que tienen que ver con lo madurativo, como les decía, y que tienen que ver con compartir una misma generación en una misma época y en un mismo lugar, y hay otras cuestiones que no son normativas en el desarrollo y que son las que marcan la diferencia. Lo normativo marca aquello en lo que nos vamos a parecer, ¿no? O aquello que vamos a tener en común a lo largo del desarrollo, que puede ser más universal, por decirlo de alguna manera, y las cosas que no son normativas son las que marcan justamente las diferencias interindividuales que hacen que cada uno sea diferente. Hay momentos en el desarrollo que van a estar más guiados por factores biológicos, o como se dice, van a estar más canalizados por los factores biológicos. Vieron que cuando uno habla de canalizar algo, cuando uno dice vamos a cambiar el curso de una corriente de agua y lo vamos a canalizar hacia otro lado, y se hace una obra de ingeniería que el curso de agua que iba para acá lo lleva para otro lado. Bueno, con el desarrollo hay momentos donde la biología interviene de esa manera, y va a conducir fuertemente el desarrollo hacia determinado tipo de procesos. Eso ocurre muchísimo en los 2 primeros años de vida. Uno ahí toma individuos de distintos contextos socioculturales y van a ver que los comportamientos, las conductas son bastante parecidos, sin importar si es alguien en el medio urbano, en el medio rural, en Europa, en Uruguay, en África. ¿Por qué? Porque en esos 2 primeros años de vida el desarrollo está más canalizado por los factores biológicos, son los que tienen más peso o más determinan en esos momentos. Otro momento fuerte de canalización biológica, como les decía, es el de la pubertad. Todos vamos a pasar por esa serie de cambios, de transformaciones, un poco más lento algunos, más rápido otros, un poquito antes, un poquito después, pero todos vamos a pasar por ese momento.
donde nos vamos a parecer en determinadas pautas, más allá de después de lo que pase con la adolescencia, ahí como transitemos eso. Pero la pubertad está canalizada biológicamente. Y otro fuerte momento de canalización biológica del desarrollo es el proceso de envejecimiento y muerte. ¿Ah? Unos lo harán más tempranamente, otros después. Unos llevarán mejor ese proceso de envejecimiento, con mejor calidad de vida, llamémosle. Otros no, va a depender de todo lo previo, pero inevitablemente, y por más que la ciencia haga, la medicina, cantidad de cosas que nos hagan hasta parecer más jóvenes, todo lo que quieran, llega un momento donde inevitablemente vamos envejeciendo y morimos. En todas las otras etapas de la vida, esa canalización biológica cede terreno, no tiene tanta relevancia y tiene mucho más relevancia los factores sociales, culturales, ¿no? Los factores generacionales, los factores psicológicos, los aspectos, digamos, del contexto familiar o el contexto también sociocomunitario barrial, y son los que van determinando y canalizando más el desarrollo. Y eso tiene que ver con algunos de los conceptos generales que justamente van configurando eso que llamamos desarrollo, que en realidad todavía no dijimos qué es. Yo creo que se me tuviera que organizar, digamos, el arranque de cualquiera de estos temas o de los que plantearon las compañeras de inicial. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no, les voy diciendo cómo me voy organizando yo mi cabeza. Yo arrancaría haciendo una diferenciación, que acá tengo que estar súper atenta, porque después no me puedo comer el irla mechando como si fueran sinónimos a lo largo del trabajo. No puedo hablar como sinónimo de crecimiento y de desarrollo. Esa va a ser como una primera diferenciación que, si bien es bastante simple, a veces nos pasa que en el discurso decimos, bueno, y a medida que van creciendo, y no es lo mismo. Entonces vamos a hacer una primera diferenciación entre crecimiento y desarrollo. Yo lo arrancaría así, no sé si estamos de acuerdo. Sí, totalmente. ¿Estamos? ¿Saben esa diferenciación? ¿La han leído? Desde el punto de vista de la psicología evolutiva o de la psicología del desarrollo, el crecimiento es un dato importante, pero no es nuestro objeto, no es una cosa relevante, o que tenga una centralidad. O sea, el crecimiento, estoy yendo como a lo concreto, sí tiene que ver con algo biológico, que es aumento de talla y peso. Crece la cantidad de células, me hago más alta y bueno, yo con los años me hago más gorda, pero eso lo que para todo el mundo es igual. Pero es para el aumento de talla y peso, vamos viendo cómo vamos creciendo. Se mide el crecimiento. Es medible. Total, tal cual. El desarrollo en realidad no tiene parámetros tan claros de medición, ¿no? Tal cual. Ahí llegué. O sea, después el desarrollo tiene que ver con todo lo que decía. O sea, en el crecimiento hay factores que influyen, como por ejemplo la alimentación, el contexto sociocultural, influyen, pero no determinan. Exacto. En cambio, Vamos a el tener. desarrollo, esos son factores que sí son mucho más determinantes. Son tan determinantes como la biológica. O sea, hay como una mitad. Total, tenemos por un lado el crecimiento, aumento de talla y peso, crece el número de células, los niños crecen, tiene que ver si la alimentación juega ahí, juega el tema de lo biológico y qué sé yo, pero es eso, aumento de talla y peso. Yo puedo tener dos Carlitos, que los dos Carlitos crecen, son de igual tamaño, igual peso, todo bien, y en el desarrollo ser totalmente distinto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Por qué? Porque el desarrollo tiene que ver con cambio de funciones. ¿Qué funciones son las que cambian? Bueno, ahí sí va a depender desde qué lado lo esté mirando. La compañera decía, bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene una mirada sobre esto, claro. Después tenemos, ¿cuál es el desarrollo que va a mirar Freud? Bueno, lo vinculado a lo psicosexual, al desarrollo de la libido, cómo va cambiando la forma de satisfacer determinados impulsos. Después tenemos a Piaget, que lo que va a tener en cuenta es otra cosa, bueno, cómo se construye las operaciones, en qué momento se hace ese quiebre entre el pensamiento no tan lógico y el pensamiento lógico, ¿no? De qué manera lo va construyendo. Cómo se generan esas estructuras. Y en el desarrollo ahí lo que vamos a tener es un matete, un conflicto importante de tensiones entre los que van a defender que hay cuestiones más innatas, el innatismo, lo que viene ya configurado, digamos, en mi información genética, y los que van a decir, no papá, no es por ahí, lo que va a influir es el entorno. ¿Qué pasa? Históricamente hubo mucha tensión entre estos dos conceptos. Vamos a encontrar en los distintos autores distintos matices entre esos conceptos. Actualmente sabemos que el desarrollo implica, como dijo el compañero, factores biológicos que en algunos momentos van a tener un gran peso y factores sociales, medioambientales, qué sé yo,
que van a influir durante todo el proceso, pero que en algunos momentos van a ser más determinantes. ¿Por qué a mi maestra me importa hablar de desarrollo? Para mí eso está bueno ponerlo, porque es cuando decimos, bueno, ¿yo esto cómo meto a la libido en el aula? Ay, la libido no la metemos en el aula. No, mentira. ¿Cómo hacemos para La libido está en todos lados. La libido fuera del aula, qué horrible. En todos lados, así que no luchen en vano contra eso. No tenemos que luchar, el problema es eso, tanto tiempo luchando contra la libido, mirá, y se nos viene en la cara. Algo que es importante es, bueno, ¿por qué a mi maestra me interesa el desarrollo? Para poder entender el comportamiento que tienen los niños y las niñas, ¿por qué más me interesa el desarrollo? Para trabajar a partir de eso. Para trabajar a partir de eso. Exacto, porque tengo que tener en cuenta en qué momento del desarrollo está para saber de qué manera puedo favorecer ese desarrollo. De qué manera, como agente externo, como agente medioambiental, como persona, digamos, que forma parte de estos estímulos externos que van a contribuir o no contribuir con el desarrollo de esa persona, saber de qué lado me puedo posicionar. Y también, ¿por qué no?, para reconocer todos esos momentos en los que nosotros actuamos como barreras y obstáculos en el desarrollo, por no tener en cuenta lo que la otra persona necesita. Sí, porque hay una cuestión importante. Primero que nada, nunca hablamos de determinación, sino de condicionamiento, ¿tá? En el sentido de que los factores no determinan, porque cuando uno habla de determinación, está diciendo que hay algo que es así, que no puede ser de otra manera y que no hay escapatoria. O sea, hablamos de condicionamiento, de cómo distintos factores condicionan de distinta manera en distinto momento, porque el condicionamiento no tiene ese factor de causa-efecto inevitable, ¿tá? Entonces, por ejemplo, al hablar de factores de riesgo y de protección, no podemos decir que son factores que determinan, sino que son factores que condicionan el desarrollo. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Con respecto a lo que comentaba ella también, ¿no?, de lo innato y lo adquirido, que siempre se estuvo en esa, ¿no?, discusión. Desde hace unos 40, 50 años se han ido planteando alguna serie de conceptos que permiten pensar no si lo innato tiene mayor porcentaje de condicionamiento o si lo adquirido tiene mayor porcentaje de condicionamiento en el desarrollo. Se los había pensado antes en términos cuantitativos, ¿no? Hace unos 40, 50 años se empezaban a pensar una serie de conceptos de carácter cualitativo, ver cuáles son las relaciones entre lo innato y lo adquirido en el desarrollo. No qué influye más, sino cómo sobre una base genética, sobre una base innata, común a la especie, sobre eso cómo se entrelaza, cómo se articula lo adquirido y cómo se reconfigura todo eso en esa interrelación. ¿Ah? Por poner un ejemplo nada más, chiquito, para que vean de qué cosa estamos hablando, ¿no? Hoy en día se habla de que tenemos en el código genético aspectos que están cerrados y aspectos que están abiertos. Los cerrados es aquello que no podemos cambiar. O sea, no nos van a salir un tercer ojo, ni dos orejas más, ni nuestra morfología no va a cambiar. El cerebro tiene las estructuras que tiene, pueden ir desarrollándose nuevas estructuras en la evolución de la especie, no lo sabemos, pero digo, hay toda una serie de cosas que por más contacto con el ambiente que tengamos no cambian. Pero hay otra serie de cosas que sí van a cambiar a partir del contacto con el ambiente, porque ahí hay una intervención del ambiente que es transformativa y que se apoya sobre esa base de los aspectos abiertos del código genético. ¿Ah? El lenguaje. Claro, por ejemplo, todos nacemos con las mismas estructuras anatómicas y funcionales para desarrollar el lenguaje. Eso está cerrado, salvo que alguien que nazca con algún problema en el cerebro, algún problema en alguna de las estructuras vinculadas, pero si no, ahora, que uno domine 10 idiomas distintos, que vos tengas más facilidad, menos, para que desarrolle la lengua de una manera, de otra, eso tiene que ver con los aspectos abiertos. ¿Ah? Pero otro ejemplo que es más biológico todavía, para que vean cómo está esa incidencia. A lo largo del siglo XX, la menarca se fue adelantando 4 meses por décadas. En cada década aparecía 4 meses antes que en la década anterior la menarca, que es la primera menstruación de la mujer.
Y eso que parecía estar tan configurado biológicamente y responder sí como responde un calendario madurativo, tiene que ver con pautas culturales, con pautas que tienen que ver con la alimentación, con los estímulos que recibimos constantemente, ¿no? Que hicieron que durante los primeros 70 años del siglo XX la edad promedio a nivel mundial en que aparecía la menarca fuera 4 meses antes que en la década anterior. En la década del 70 eso tendió a estabilizarse. Como hay un límite también desde lo biológico para determinados procesos. Lo mismo con la edad, la expectativa de vida, por ejemplo, ¿no? Que ha ido aumentando porque lo ambiental ha ido teniendo cada vez más peso sobre determinados aspectos abiertos del código genético que hacen que en términos generales la gente pueda vivir más años y de mejor manera que antes, y pasamos de hace 100 y pocos años a vivir 50, 51 años de promedio a vivir 80 o más. Digo, para pensar algunos de los conceptos, después si quieren hacemos un listadito de esos conceptos y la bibliografía donde pueden encontrarlos, pero para pensar esto que ella decía, de cómo, ¿no?, se van articulando los factores innatos con los factores adquiridos, lo biológico con lo cultural, etc. Porque otro concepto que hay ahí para diferenciar en esto que ella ponía, es también el concepto de maduración. Por eso cuando vos ponías lo de crecimiento que tenía que ver con lo biológico, sí, pero también la maduración tiene que ver con lo biológico y no es necesariamente crecimiento solamente. ¿No? ¿Qué es esto del calendario que yo les decía? Bueno, ciertas pautas que se van a producir, ¿tá?, de determinada manera en determinado momento, ¿tá?, y que son comunes a todos los individuos de la especie. ¿Tá? Entonces, ahí ven que la maduración no es lo mismo que el desarrollo, pero va a ser uno de los factores que condicionan el desarrollo, al igual que lo social, lo cultural, lo generacional, las peripecias vitales de cada uno. ¿Tá? Todo esto para ir armando como el rompecabezas del desarrollo, que tiene un problema, el desarrollo, que es que no lo vemos. En realidad eso que llamamos desarrollo es una abstracción teórica, es una formulación teórica. No lo vemos. Lo que vemos son conductas, son funciones que van apareciendo, pero no vemos los procesos que están subyacentes a la aparición de esas conductas y de esas funciones. Esos procesos subyacentes, invisibles, es a lo que los teóricos le dan el nombre de desarrollo. ¿Ah? Entonces, cuando vemos a los gurises en la clase, a los de 4, 5, 6 años, ¿no?, que se miran y se esconden en el baño, se van atrás en el recreo se escapan atrás de los árboles y las maestras salen corriendo desesperadas, ¿no?, y los ven que se están mirando y tocando, y ay, ¿qué tenés vos ahí? Ay, ¿qué tenés vos? ¿No? Y vamos ahí al tema del desarrollo libidinal también un poco, ¿no? Y se tocan y hacen preguntas y las maestras y los maestros se suelen desesperar. ¿Ah? Bueno, ahí hay algo, ¿ah?, que tiene que ver con procesos que no estamos viendo y que lo que vemos es esa manifestación de la conducta. O cuando esos gurises y gurisas de quinto, sexto empiezan a ponerse medios insoportables, ¿no?, y dicen, es la primavera, y si es la primavera, son las hormonas, ¿no? Bueno, la pubertad que está comenzando, ¿no?, es la estimulación de lo cultural sobre las conductas adolescentes, ¿no? Bueno, ahí internamente hay toda una serie de procesos que se van desplegando, que van ocurriendo en un nivel subyacente o latente, que no los vemos, pero que se manifiestan en estas conductas. Todo eso que no vemos y a los que los teóricos, Freud, Piaget, Vygotsky, Winnicott, Bowlby, en fin, Spitz, ¿no?, y tantos otros, les han puesto nombre, que a veces son complejos, que a veces suenan como con cosas que no tenemos de dónde agarrarnos y cómo las hacemos entrar en el aula, cómo las vemos en el aula. Bueno, todos esos procesos son construcciones, o todos esos, mejor dicho, conceptos, son construcciones teóricas de esos procesos que no vemos, a los cuales llamamos desarrollo. ¿Ah? Y que depende del autor que ustedes tomen, los van a ver de una manera o de otra. ¿Ah? Ya que mencionaron a Vygotsky hoy. Si uno los mira desde Vygotsky,
la relación con el aula, con la educación, con la enseñanza va a ser una. Si uno los mira desde Piaget, o por lo menos desde cierta lectura que uno podría hacer de Piaget, lo va a ver de otra manera. Por eso alguien comentaba hoy la importancia del aprendizaje y del desarrollo de las relaciones. Porque si uno lo ve desde Piaget, el aprendizaje y el desarrollo va a pensarlo de determinada manera, donde, bueno, yo puedo intervenir hasta acá porque este es el desarrollo que tiene el niño o la niña y no puedo ir más allá del nivel de desarrollo que tiene. Tengo que esperar que el desarrollo avance para poder hacer otra intervención. Si uno lo ve desde Vygotsky, uno dice, bueno, yo puedo intervenir, puedo diseñar determinadas estrategias que van a permitir que el desarrollo que todavía no se produjo, se produzca gracias a la intervención. Y ahí uno está, en esto que hablaban de la educación y el desarrollo, uno a partir de la educación está optimizando el desarrollo, que es otro concepto también, ¿no? El de optimización que nos permite pensar el desarrollo. Está optimizando algo que está presente en nosotros, que está como en cierta potencialidad, que va a poder desplegarse de determinada manera o no, de acuerdo a la intervención del ambiente, si es optimizadora o no. Entonces, por eso es importante tener los conceptos generales y después ver cómo van jugando desde cada uno de los autores. Entonces, esta primera diferenciación, crecimiento, desarrollo, maduración, es fundamental. Incluso uno puede agregar un cuarto concepto que es el de evolución. ¿Vieron que se llama psicología evolutiva? ¿No? Aunque también se llama psicología del desarrollo. Ahí hay puede haber ahí una confusión. La evolución tiene que ver, cuando hablamos de desarrollo hablamos de filogénesis, cuando hablamos de estos temas podemos hablar de filogénesis y de ontogénesis. El tema de la filogénesis está asociada a la evolución y tiene que ver con los cambios de una especie. Cambios que se miden en miles y millones de años. Las transformaciones que una especie tiene a lo largo de su evolución. En cambio, cuando hablamos de desarrollo, ahí hablamos de ontogénesis, que es los cambios que ocurren en un individuo desde la concepción hasta la muerte. Y eso es el desarrollo o la ontogénesis. Los procesos de cambio y transformación psicológica que ocurren en el individuo desde la concepción hasta la muerte. Cuando hablamos de evolución, hablamos de los cambios que ocurren en la especie. Por poner un ejemplo, la dentición ha cambiado, ¿no? No tenemos piezas dentales que tenían nuestros antepasados y que, como comían la carne cruda, la necesitaban. Cada vez menos pelo porque no lo necesitamos, porque bueno, producimos vestimenta para abrigarnos. Es un concepto que proviene, sí, de la biología en parte, pero que tiene que ver con esta diferenciación, ¿no? Hay cambios que se dan en la especie, que después se van incorporando de alguna manera a los individuos de la especie, pero que se dan en una perspectiva temporal inabarcable. Eso es la filogénesis, la evolución. Los cambios que se dan en la vida del individuo es el desarrollo. Una duda. Sí. Cuando hablamos de psicología evolutiva y psicología cognitiva, Sí. ¿hay diferencia? Porque viste que se habla de los mismos autores en realidad, ¿no? Porque en Piaget también, que cuando hablamos de psicología cognitiva, lo evolutivo tiene más que ver con lo madurativo, ¿no? Con lo físico, con lo que hablábamos del crecimiento, ¿no? La psicología evolutiva o psicología del desarrollo puede ser enfocada desde distintas orientaciones teóricas. Una de esas es la psicología cognitiva o algunas líneas dentro de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva en realidad lo que aborda es
el desarrollo de las estructuras de conocimiento, de estructuras cognitivas, todo lo que tiene que ver con la cognición, ¿tá? Pero no es que sean lo mismo, ¿tá? Vos podés usar la psicología cognitiva para muchas cosas que no es solo el desarrollo psicológico. Lo mismo podés usar el psicoanálisis para muchas cosas que no es solo el desarrollo desde el punto de vista libidinal o afectivo sexual. Lo evolutivo sería más las etapas, digamos, Lo evolutivo tiene que ver, en realidad es un malentendido. En realidad, desde mi punto de vista, la denominación correcta es la psicología del desarrollo. Psicología evolutiva, además, psicología evolutiva también nos lleva a pensar en términos, como decía ella al principio, en términos de algo que tiene un punto de partida, un punto de llegada y una línea, un camino único, ¿no? Como algo que está muy determinado, muy direccionado. Si usamos el concepto de desarrollo, es un concepto que nos permite jugar mucho más con la articulación entre lo madurativo, lo cultural, lo social, lo familiar, ¿tá? Es un concepto que nos permite pensar en términos más de distintas líneas, ¿tá? Que se van a disparar en distintas direcciones, ¿tá? No en algo que va a seguir una dirección única y que siempre va a tener como una especie de progreso o de avance, ¿tá? Entonces, la denominación, desde mi punto de vista más adecuada, es psicología del desarrollo. Uno la puede encarar o puede abordar aspectos cognitivos, aspectos... ¿El problema cuál es? El problema es que a nadie le da la vida para investigar todo simultáneamente. Piaget, aunque hubiera querido, no podía haber investigado lo cognitivo, lo social, lo emocional. Freud tampoco podía haber investigado todo. Las teorías son como recortes que hacemos de la realidad para tratar de entenderla y poder manejarla un poco mejor. ¿Ah? Hay de la Jonquière, que es un autor, sí, creo que es de la Jonquière, que dice: Freud y Piaget fueron por el mismo río, pero por orillas diferentes. Porque uno abordó lo afectivo, lo emocional, el otro abordó lo intelectual, pero de manera muy similar y de manera que se pueden hacer, y de hecho hay muchos cruces y muchas articulaciones entre ambos. Entonces, tengan siempre las teorías como recortes de la realidad, no como reproducciones de la realidad. ¿Ah? Y como complementarias, me parece, ¿no? Porque como complementaria, en algunos casos sí, en otros no, pero sí, sí. Hay 4 conceptos que son importantes para entender el desarrollo también. Desde un autor que fue uno de los primeros en hablar de estas cuestiones, Rembley. Estos 4 conceptos son como los organizadores generales del desarrollo, ¿verdad? Que permiten entender algunas cosas, pero al mismo tiempo hay que tomarlos como con ciertos recaudos, porque permitirían entender quizá desde, o serían más asociados a determinadas concepciones del desarrollo, como la de Piaget, por ejemplo, ¿tá? Y no tanto a otras, ¿tá? De todas maneras, acá en nuestro medio y en la bibliografía que más circula en nuestro medio, y tanto a nivel de formación en educación como a nivel de la Facultad de Psicología, en fin, es bastante aceptado, ¿tá? Estos 4 conceptos, ¿no? Que son diferenciación, especialización, jerarquización y el de estructuración o complejización, ¿tá? Que permiten entender cómo van surgiendo y articulándose las distintas estructuras y funciones vinculadas al desarrollo. ¿Ah? Primero hay una diferenciación de estructuras y funciones. Esto piénsenlo en términos hasta orgánicos, si quieren. ¿Ah? Los órganos se van diferenciando. ¿Ah? Digo en términos orgánicos para tomar esa analogía que resulta más fácil, después podemos ver con algún ejemplo vinculado al desarrollo psicológico. ¿Ah? Pero primero lo que hay es una progresiva diferenciación de estructuras y funciones vinculadas al desarrollo. Esto, por ejemplo, aprovechando que hay gente
de inicial, que transitan más por determinados conceptos de desarrollo temprano, que por ahí la gente de MEP, de Magisterio, pueden tener más claro cómo, porque abordan más estos procesos de cómo el bebé es un todo indiferenciado que no distingue adentro afuera, no distingue lo que es yo de lo que es no yo, de dónde vienen los estímulos, el malestar que siente, de dónde viene, de afuera, de adentro, ¿no? Progresivamente va a ir diferenciando por esos estímulos, si vienen de afuera, de adentro, porque se van diferenciando estructuras y funciones psicológicas, mentales. Al mismo tiempo que se diferencian, se van especializando. Volvemos al ejemplo de los órganos, ¿no? Cada órgano se especializa en determinadas funciones. Se ve clarito el desarrollo neural, por ejemplo, desde el Claro. punto de vista de las neurociencias se ve clarito. Cuando empiezan, por ejemplo, a la adquisición del lenguaje y empieza una diferenciación clara entre aquellas neuronas que van a ser las vinculadas, digamos, al lenguaje, las zonas donde se van a ubicar, qué partes van a migrar hacia qué zonas cerebrales para favorecer la adquisición de una determinada función. Exactamente. Piénsenlo también, no está dentro del temario, pero yo creo que el ejemplo, si lo tienen presente, es bien de la esfera más psicológica y puede también les puede servir. No sé si se acuerdan, si trabajaron, cuando estudiaron el aparato psíquico desde el punto de vista de Freud. Ello, yo y super yo. Bueno, ello, yo y super yo no son tres estructuras diferenciadas. Originalmente, dice Freud, hay ello, solamente ello. Como el bebé tiene que empezar a prestar creciente atención a los estímulos que provienen del ambiente y a cómo esos estímulos que provienen del ambiente intervienen sobre los estímulos internos, léase el hambre, el sueño, el frío, la incomodidad, si te hiciste pichí o caca, ¿no? Entonces empieza el mundo externo a intervenir, tiene que empezar a prestar cada vez más atención a ese mundo externo y se va, a partir de esa estructura inicial que era el ello, diferenciando algo nuevo que es el yo, que va a tener otra función diferente. Y posteriormente, cuando empezamos con la incorporación de todas las normas sociales transmitidas inicialmente a través de la familia, lo permitido, lo prohibido, lo que está bien, lo que está mal, se genera esa otra instancia que actúa como conciencia de culpa, actúa como ideal hacia el cual aspiramos, que es el super yo. Entonces ahí ven como de algo que esté indiferenciado inicialmente se van a configurar tres estructuras distintas, cada una con funciones específicas. Ahí tienen diferenciación y especialización. Si vamos al tema de la jerarquización y al de la estructuración y complejización, que va entrelazado esto, si piensan en Piaget, por ejemplo, esto lo entiendan rápidamente. Vieron cómo en Piaget todo lo que es el proceso de desarrollo cognitivo parte de estructuras simples y camina, digamos, hacia estructuras que son cada vez más complejas. De conductas simples a conductas complejas, y cómo las estructuras anteriores no se pierden, sino que se integran jerárquicamente en un nivel cualitativo diferente o superior, digamos, en las estructuras de mayor complejidad. Por eso uno puede rastrear en las operaciones lógico-matemáticas que surgen en las operaciones formales, aspectos que estaban ya en el sensoriomotor, en los desplazamientos del sujeto, por ejemplo, en esa inteligencia práctica del sensoriomotor. Entonces, hay una estructuración creciente y una jerarquización, donde las estructuras de menor jerarquía, digamos, se integran, no se pierden, sino que se integran y se complejizan en las de mayor jerarquía. Estos cuatro conceptos, de alguna manera, son como organizadores del desarrollo. Permiten entender
en términos generales, son como los conceptos básicos antes de entrar a bueno, los distintos enfoques teóricos. Se da una articulación que es bastante singular entre todas aquellas cuestiones que ahora después vamos a ver cuáles son, que serían factores de riesgo, y todas aquellas cuestiones que ahora después vamos a ver cuáles son, que serían factores protectores. Por eso no hay nunca una determinación única o exclusiva de algún factor sobre otro. Hay condicionamientos porque justamente en cómo eso juega en cada uno, en cada singularidad, en cada individuo concreto, en cada familia concreta, va a ser distinto de acuerdo a cómo se articulen esos factores, de acuerdo a cuáles sean las experiencias previas de ese sujeto o de esa familia, de acuerdo a qué tenga más peso en determinado momento, si los factores de riesgo, los factores protectores, de acuerdo al momento en que empiezan a tener como más, por ahí, a ser más relevantes los factores de riesgo que los factores de protección. Si, por ejemplo, el desarrollo temprano, los factores protectores son, digamos, más relevantes o tienen más presencia que los factores de riesgo, cuando vos estés en otro momento de tu desarrollo y te tengas que enfrentar a factores de riesgo muy fuertes, no sé, pérdidas, una situación de migración forzada, duelos, en fin, vas a tener como mejores herramientas para manejar, articular y enfrentar esos factores de riesgo que si el desarrollo temprano se dio con un peso mucho más fuerte de los factores de riesgo que de los factores protectores. Para poner cosas simples. Pensemos en algo que está muy cercano, muy fresco y que nos tocó a todos. La pandemia. Lo que implicó la pandemia como situación de crisis y los factores de riesgo que se generaron en función de eso. Ahí hay cortes que son cortes singulares, que tienen que ver con cómo cada uno pudo afrontar esa situación, ¿no? Del confinamiento, de todo lo que implicó la virtualidad, de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, en las situaciones laborales, de cómo se enfrentaron las situaciones de no poder ver por ahí a parientes de mucha edad, que bueno, no estaba recomendado que tuvieran contacto, o cómo enfrentaron si les tocó tener familiares con COVID, o si ustedes mismos les tocó. Las pérdidas a causa. Las pérdidas, en fin, los descalabros económicos, ¿no? Las reconfiguraciones en los vínculos cotidianos. No estamos acostumbrados a vivir 24/7 con las mismas personas, y las casas, lugares que habitamos, tampoco están hechos actualmente para eso. Entonces digo, ahí hay todo un pacto a nivel de los vínculos. Cada uno eso lo pudo ir reconfigurando de acuerdo a la historia previa y al balance de esa historia previa entre los factores de riesgo y los factores protectores. Entonces, ustedes se van a enfrentar con gurisas y gurises en la escuela y van a decir, ¿por qué esta gurisa o este gurí, con toda esta situación, con todos estos problemas, todo, puede y bueno, aprende y no hay problema de conducta y está bien integrado todo? ¿Y por qué este otro que aparentemente no tiene una mejor situación? Porque ahí va a haber un balance distinto entre cómo cada uno articula o cómo juega en la vida de cada uno esos factores protectores y los factores de riesgo. Por eso se llaman factores de riesgo, además, volviendo a esto de la determinación y condicionamiento. Factor de riesgo porque condiciona un posible daño, no lo determina. Por eso se habla de riesgo en el sentido de, bueno, potencialmente puede producir un daño. No quiere decir que lo vaya a producir. Hay un libro clásico, ya en Uruguay, que más allá de los cambios estadísticos que pueda haber, yo se los recomiendo,
que quizá la gente de inicial lo tiene más presente, porque, digamos, está como más enfocado a esas edades, que es un libro que se llama Cuidando el potencial del futuro. Es una investigación que en la década del 90 hizo la Facultad de Medicina en Uruguay, basada en una investigación de la década del 70 que había hecho Juan Pablo Terra, donde identifican claramente factores de riesgo para el desarrollo infantil. El desarrollo psicológico, el desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje. Es un libro que, claro, resiste al tiempo en la manera que los conceptos que brinda siguen siendo relevantes, no resiste el tiempo en la manera que los cambios estadísticos generan alguna variación. Pero ahí da con una serie de factores de riesgo que, si yo se los digo, les van a resultar completamente obvios, ¿no? El hacinamiento es un factor de riesgo para el desarrollo psicológico. La enfermedad mental de los cuidadores o de alguno de los cuidadores. El libro habla de padre y madre, hoy vamos a hablar de cuidadores porque sabemos claramente que las configuraciones familiares son muy diversas, no siempre hay padre o madre en sentido biológico, quienes cumplan la función. La enfermedad mental, la violencia en el hogar, las situaciones de violencia en el hogar, las adicciones también, no necesariamente están vinculadas a patología mental, pero las adicciones en alguno o en todos los cuidadores, el niño, ¿no? Que es algo que también es bastante relevante como factor de riesgo. La baja o el nivel de escolarización de la madre, específicamente el de la madre, hoy diríamos el del cuidador principal, es el que tiene una gran incidencia también como factor de riesgo en el desarrollo. Y todo esto lo asocia mucho, además, a la pobreza como factor de riesgo de por sí. Igualmente, yo les diría no quedarnos atrapados en la idea de que solo en situaciones de pobreza hay factores de riesgo, porque hay factores de riesgo que atraviesan todos los sectores sociales. Y en los sectores altos hay otros factores de riesgo distintos. Pero ellos plantean un concepto como factor de riesgo que es bien interesante y que engloba un poco muchos de estos, y que es un concepto que también atraviesa todos los sectores sociales, que lo que llaman baja disponibilidad parental o disponibilidad parental asediada, dicen, ¿no? Que es cuando, por distintas circunstancias, que tienen que ver con muchas de estas que les mencioné y con otras, desde los cuidadores no hay disponibilidad psicológica, no porque no quieran, sino porque no pueden directamente psicológicamente tener la disposición de poner en juego todo lo que implica criar un niño o una niña. Entonces hablan de disponibilidad parental asediada como un factor de riesgo fundamental, ¿no? Cuando los cuidadores no tienen la capacidad, las posibilidades, ¿no? Esto de el psiquismo del cuidador tiene que estar a disposición para sostener el psiquismo del otro, y esto también los que vienen de inicial lo deben tener más presente por esto de que se meten mucho más en el desarrollo temprano, cómo el cuidador presta de alguna manera el psiquismo para sostener la construcción del psiquismo del otro, ¿no? Es como si yo me apoyo en una pared, ¿no? Me sacan la pared, me caigo, ¿no? Bueno, el psiquismo para construirse necesita apoyarse en el psiquismo del otro. Es la presencia del otro con determinado tipo de intervención lo que hace que el psiquismo pueda desplegarse. Por esto decíamos, lo que ella decía al principio, no es algo que está ahí, el desarrollo, que no, es algo que necesita de condiciones externas y de condiciones que tienen que ver con el otro para que eso tenga lugar. Entonces, esa serie de factores de riesgo son los relevantes,
Y más allá, como les decía, de los cambios estadísticos que pueda haber si uno va a hacer la misma investigación hoy, ¿tá? Los conceptos son los mismos. ¿Tá? Y los factores protectores, ese libro se los recomiendo, ese libro de Cuidando el potencial del futuro, no está disponible en internet, no está pirateado, digamos, pero lo pueden encontrar, yo creo que en la biblioteca normal está, capaz que acá está, en la Biblioteca Nacional ni que hablar. De Terra, ¿no? No, el de Terra es anterior. El de Terra es una investigación anterior de la década del 70. Es de Ricardo Bernardi. Bernardi es el autor principal, es un psiquiatra y psicoanalista ya retirado, pero muy reconocido en Uruguay. Retirado, pero que todavía tiene... Esto que decía hoy la compañera, ¿no? De bueno, ¿cómo hacemos para articular mi rol docente, digamos, ¿no? O el aula con estos factores? Y la pregunta un poco del compañero, esto, bueno, somos agentes de salud, ¿qué es lo que hacemos? O sea, nuestro rol tampoco es hacer como el raconto de los factores, ¿no? Ah, tengui, ¿no? Factor de riesgo, y sentarse a esperar que la catástrofe suceda, sino también todo lo contrario, sino como el poder decir, bueno, en esto que decía, ¿no? Hay un sistema familiar con una baja disponibilidad afectiva y cognitiva para sostener determinados factores del niño y la niña. Bueno, saber que quizás nosotros somos quienes tenemos que brindar un ambiente estructurado, organizado, predecible, con disponibilidad para generar determinadas formas de vincularse, qué sé yo, no desde el rol del juzgar, del rezongar y del no sé qué, sino del favorecer ciertas estructuras que en otros países no están, acompañar a la familia, o sea, no en esta cuestión de, bueno, enseñémosle todo lo que, pero sí sugerir, en esto del ser parte, digamos, de los factores de protección o propiciar el mitigar, digamos, todas esas cuestiones que los factores de riesgo pueden poner en juego. La escuela, la escolarización, mejor dicho, es un factor de protección. En nuestra sociedad, en nuestra cultura y en determinados sectores es un factor de protección la escolarización temprana, aunque por ahí a uno le puede rechinar que cada vez sea más temprana la institucionalización, porque implica una pedagogización y una curricularización cada vez más fuerte de la vida desde el comienzo, pero bueno, actúa como un factor de protección. Y una cosa que ahora, hoy cuando hablaste de esto también al principio, ahora yo lo vengo pensando y lo quería transmitir, sobre todo a los de inicial, que no se aten a la evaluación INDI, a la evaluación al inventario de desarrollo infantil, que vieron que hacen todos los años, ¿no? No queden atados ni aten al niño y a la familia a esa evaluación. No sé si todos conocen la evaluación, porque lo que tiene ese tipo de cosas es que está bueno, nos permite cierta fotografía del momento, del niño, pero nos puede hacer perder de vista la película. Y podemos quedar como, ¿no?, en esto de que las expectativas del docente tienen una incidencia importante sobre el aprendizaje de los niños y niñas. Podemos quedar prendidos a lo que nos da esa fotografía y bajar las expectativas que tenemos, condicionarnos sin darnos cuenta, sin quererlo en las expectativas, ¿no? Digo, también pensando en esto que hablábamos del desarrollo como algo muy dinámico, ¿no? Y no lineal. Entonces, estar escolarizado y tempranamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es un factor importante de protección. En Finlandia, por ejemplo, la educación obligatoria empieza recién a los 6-7 años. ¿Por qué? Porque sin duda tienen cubierta otra serie de cuestiones, o garantizada otra serie de cuestiones que no pasan por la educación, pasan, ¿no?, por otra serie de cosas, pero que acá las hacemos pasar por la educación. Es lo que les decía, le pedimos todo a la educación y después le reclamamos todo también, ¿no? Después, como otros factores protectores, y aparte está bueno esto, hasta hace un tiempo siempre eran los factores de riesgo, ¿no?
era como que quedaba invisibilizado. Bueno, sí, hay factores de riesgo, pero también hay factores protectores. Vamos a prestar un poco de atención a los factores protectores, ¿no? Entonces, ahí en los factores protectores, bueno, tenemos casi que lo opuesto a lo que decíamos de los factores de riesgo, ¿no? Un clima estable de convivencia, estabilidad en los cuidadores, salud mental, ¿no?, en los cuidadores, estabilidad en lo que es el entorno, ¿no? Disponibilidad para, hoy hablaban de Winnicott, no me acuerdo quién mencionó a Winnicott, bueno, aquello de la preocupación materna primaria, ¿no? Aquello también que tiene que ver con esto de la disponibilidad para criar al otro, para atender al otro, ¿no? Estrategias de resolución de crisis, de conflictos y determinado tipo de problemáticas que a veces invaden en el entorno familiar por parte de los adultos que se encargan del cuidado y de la crianza, ¿tá? Eso también es otro factor de protección. La capacidad simbólica que se pone en juego en la familia, o sea, la capacidad de simbolizar esas familias donde la situación y lo que ocurre se puede poner en palabras, se puede hablar, se puede simbolizar, ¿tá? Por eso, en esta investigación de Bernardi, los factores de riesgo tenían un impacto muy fuerte en el desarrollo psicomotor y en la capacidad de simbolización, porque justamente lo que estaba afectado era la capacidad de pasar a registro simbólico todo lo que se va inscribiendo en el psiquismo, ¿tá?, en el desarrollo temprano. ¿tá? Y el concepto o esta idea de resiliencia que ustedes traían, hay que manejarla también con cuidado. ¿tá? Hay que manejarla con cuidado porque, primero, porque es un concepto que viene de la física, ¿tá? No es un concepto de la psicología ni del campo social. Es un concepto que tiene que ver con que determinados materiales, cuando son sometidos a determinadas transformaciones que cambian su composición, después pueden volver a la composición original que tenían. A eso en física se le llama resiliencia. Entonces, un primer problema es trasladar el concepto de un campo específico a otro que es totalmente distinto. ¿tá? Y por otro lado, puede caer el concepto, puede llevar a entender también esto que yo les decía hoy, que estén atentos y atentas y tengan cuidado, a entender estas cosas como algo que es un atributo que unos tienen y otros no, como algo individual. Ah, él tiene, ella no tiene, él tiene, ella no tiene, o esta familia tiene, esta otra no tiene. ¿tá? Los factores de riesgo y los factores protectores están muy vinculados a lo social. ¿tá? Un factor de riesgo es no disponer de la información que permita tomar decisiones y no tener acceso a determinados servicios. Un factor de protección es tener buenas redes que permitan tener información de calidad para tomar determinadas decisiones, poder acceder a determinados servicios, a determinadas prestaciones, ¿tá? Frente a determinadas situaciones, a dónde acudir, qué hacer, a quién pedir ayuda, etc. Todo eso me parece muy básico. Bueno, hay situaciones donde todo eso no está, pero no es un problema del individuo o de la familia, sino que es un problema siempre social, ¿tá? Mucho más amplio. Ni siquiera del entorno inmediato del barrio. ¿tá? Entonces, la disponibilidad de información, ¿tá? La constitución de redes familiares y extrafamiliares fuertes, eso también es un factor de protección que cuando no está es un factor de riesgo. ¿tá? Muchas gracias. No, bien, no sé si esto es como un pantallazo, por supuesto, que son temas, ¿no? No, está bueno lo que tú dices, porque a veces, en mi caso, por ejemplo, me pasa que cuando defino los factores, como que tiendo a hacer un punteo de ellos, y por ahí no es ese tipo de redacción que queda un poco más claro y le da un poco más de, no sé, de fluidez, por así decirlo, al tema. Está bueno que ustedes tengan un punteo, esto ya uno pensando hasta en la estrategia con la que uno va a escribir, ¿no? Está bueno que uno tenga un punteo mentalmente, hasta lo puede hacer, pero después hay que entrar a jugar con eso y hay que entrar justamente a que quien está leyendo en el tribunal le quede claro que la relación entre todo esto está, ¿no? Está presente.
Y el poder correlacionar, pues no es lo mismo decir, bueno, no sé, el nivel educativo de la madre, o del cuidador o cuidadora primario, que poder explicar porque, bueno, el nivel educativo, ¿qué implica? Que ese adulto o esa adulta va a tener, qué recursos en su narrativa, qué recursos en la forma de explicar, de acompañar la educación, de poner el mundo en palabras, de explicarle lo que sucede, lo que va a suceder, de anticipar, porque en realidad lo ponemos como nivel educativo de la madre, ¿no? Y esto me parecía re interesante esto que traías vos del efecto Pigmalión, ¿no? Como no caer, porque el efecto Pigmalión es esto que a veces le llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Sí. Esto de que la mirada que tenga, digamos, la otra persona de mí va a condicionar no, pero va a afectar significativamente la forma en la que me voy a comportar. De hecho, se hizo un estudio, creo que fue en Estados Unidos, ¿no? Que había un grupo, una clase, y a la mitad de los docentes se les decía que era el peor grupo del liceo, en este caso, creo que la secundaria, y a la otra mitad se les decía que eran buenísimos, el mejor. Después se hizo un corte evaluativo y se veía que los docentes, no solamente que los docentes que se les había dicho que era el peor grupo, las notas eran significativamente más bajas, sino que el grupo se comportaba de esa manera. Y lo mismo en lo otro. Me parece que es un concepto que no solamente sirve para el concurso, sino que nos sirve a nosotros a nivel docente, el tener claro esto de que la mirada que nosotros tenemos de la estudiante o el estudiante que tenemos enfrente va a influir significativamente en la forma en la que se desempeñe. Que esto tiene que ver con esto que decías tú de los factores de riesgo y los factores de protección, que si yo me siento a enumerar cuáles son los factores de riesgo y después me cruzo de brazos a esperar que el fracaso suceda, digamos, es una forma de vivirlo. Y otra cosa es, bueno, tengámoslo en cuenta para ver qué tipo de redes podemos generar, a quién podemos pedir ayuda, de qué manera podemos propiciar que el mitigar, digamos, el peso de estos factores de riesgo y favorecer los factores de protección, o optimizar, como decías tú hoy. Pero también a saber de qué manera podemos ser ganchos y hinchar de este desarrollo, no en este caso cuando hablabas de Piaget y planteabas que, bueno, el estar en un estadio o en un determinado momento, en una determinada edad, no necesariamente significa que hay cosas que no va a poder adquirir, sino que también si yo pienso que determinadas estrategias van a favorecer a ser ganchos y hinchonear de ese desarrollo, por llamarlo de alguna manera, vamos a favorecer que ciertas cosas sucedan. Me parece que esa mirada es bien interesante y está bueno que aparezca en nuestra concepción docente, además de lo que vayamos a escribir, ¿no? Claro, tiene ahí en la escritura está el tema también de, bueno, que el otro quede convencido de que lo que escribiste hizo carne, ¿no? En uno. Que no es tan fácil de lograr, y más en una situación de concurso donde juegan una cantidad de variables, ¿no? Pero, por ejemplo, podés tener una madre con muy alto nivel educativo, pero con nada de disponibilidad, por distintas circunstancias. O el niño y la niña están todo el día, no sé, a cargo de otra persona que no... El peso de las pantallas. El peso de las pantallas que capaz que en ese estudio en este momento no era tan significativo, pero en sí, la exposición a una pantalla... Todo esto se combina, estos factores entre sí, de una manera que es única en cada caso. Vamos a ir empezando por lo más general de Freud, un poquito alguna cuestión para después ir a lo más específico. Digo, sobre todo para ver si tienen presente algunas cuestiones, ¿no? Ustedes saben que la sexualidad en Freud no es lo mismo que lo que entendemos banalmente o cotidianamente por sexualidad. Eso lo tienen claro. No vayan a reducir la idea, porque siempre hay muchas caricaturas o simplificaciones de Freud. Para Freud era todo sexo, todo, ¿no? ¿No? En un sentido del sexo como relación sexual, coital, ¿no? El gran descubrimiento, el gran invento, uno de los grandes inventos de Freud, es plantear la sexualidad como un componente constitutivo del psiquismo, presente a lo largo de toda la vida, y que además no está atado a la relación, no está atado a la reproducción, no está atado al coito, y uno lo puede ver en todas las actividades humanas. Entonces, cuando uno le da placer estudiar, leer o cualquier otra actividad que sea,
la sexualidad o lo libidinal está en juego. En esta idea de hacia dónde dirijo la libido, hacia dónde dirijo el placer, hacia dónde me lleva mi deseo inconsciente, que está atado al concepto de sexualidad, pero en este sentido. En un periodo histórico, además, que la niñez como sí, digamos, en sí misma, digamos, no era centro de pensamiento, digamos, de prácticamente ninguna rama de ningún campo de estudio. Claro, estamos hablando de los primeros, si bien hay antecedentes desde el siglo XVII, interés y preocupación por los niños y las niñas que van a dar lugar al nacimiento después de la infancia, en ese momento el niño, la niña, el niño era el niño. No era sujeto de derecho, era un sujeto tutelado por los adultos, los padres. En el caso del varón tenía más suerte porque cuando llegaba adulto iba a ser sujeto de derechos. En el caso de la niña, cuando llegaba adulta pasaba de la tutela del padre a la tutela del marido. Eran considerados seres todavía carentes de derechos, de racionalidad, de conocimientos, de capacidades, etcétera, etcétera, por lo tanto de sexualidad. La sexualidad en la época era la sexualidad coital del adulto, preferentemente en el lecho matrimonial. Y para el varón, permitía afuera lo que no podía con la mujer, afuera en el prostíbulo sí le estaba permitido. Y esa era la idea de sexualidad. El concepto de placer totalmente opacado por una visión de la iglesia, digamos, que no permitía prácticamente que se hablara de placer. Entonces, esto de traer el placer como un factor importante en la constitución de la personalidad es bien significativo también. Sí, el placer solo para el varón, y ya les digo, en el prostíbulo, ¿no? Con la mujer nada, en el matrimonio muy poco, la masturbación, si uno lee los manuales de la época, los manuales médicos sobre la masturbación, se queda espantado porque era la causa de todos los males, de todas las enfermedades mentales, físicas y todas las enfermedades. La causa final eficiente era la masturbación y te llevaba a la muerte, a la enfermedad, la locura y la muerte. Entonces, venir a hablar del placer, venir a hablar de la sexualidad infantil y venir a hablar de que eso se produce ya desde el vínculo temprano con quien se encarga del cuidado, a la madre en aquel momento, ya era, ¿no?, totalmente escandaloso en la época. Una cuestión a tener en cuenta del desarrollo afectivo sexual o psicosexual o libidinal de Freud, que tiene que ver con el concepto de fases libidinales, que calculo que lo tienen más o menos presente, es el carácter dinámico de esas fases, no como en el caso de, para hacer un paralelismo, no como en el caso de Piaget, donde vos pasás de un estadio a otro, integrás las estructuras del estadio anterior en el siguiente, pero seguís de largo. Las fases, el concepto de fases libidinales en Freud, implica ida y vuelta. Es decir, implica que transitamos el desarrollo afectivo sexual, pero siempre quedan en el sujeto, a lo largo de toda la vida, aspectos que son propios de fases del desarrollo anterior. Y siempre esos aspectos se ponen en juego de una u otra manera en la vida adulta, en las relaciones con los demás, no solo en la sexualidad, sino también cómo nos vinculamos con todas las actividades. Esa es una idea que tienen que tener presente. Ahí hay dos conceptos que son el de fijación y regresión, que permiten entender este carácter dinámico de la libido y de la sexualidad. Y tener en cuenta que siempre cada fase libidinal tiene un objeto que es específico de esa fase, una zona erógena que es específica de esa fase y una pulsión. Voy a escribir la palabra porque a veces cuando dando clases después encuentro que entendieron otra cosa y una pulsión que también es específica de cada fase.
No vamos a entrar en el relato o en el cuentito, como digo yo, lo que ocurre en cada fase, que eso tiene mucha bibliografía, sencillo de entender, pero sí entender esto de que en cada fase se va a articular de una manera singular la libido, que es la energía psíquica de origen sexual, dice Freud, se va a articular de una manera singular en torno a la pulsión que predomina en esa fase, al objeto hacia el cual se dirige en esa fase la satisfacción pulsional y de acuerdo a la zona erógena que predomina en cada fase. ¿Ah? Todo eso que tiene momentos bastante delimitados, bastante marcados en lo que llamamos la primera infancia, fase oral, anal, fálica. Después dice Freud que tiene un momento de suspensión, de latencia, donde parece detenerse y quedar subyacente, ¿no? O quedar latente, como dice él, la sexualidad, que es el periodo de latencia, que no es propiamente una fase, sino es un periodo. Y después eso, o el desarrollo sexual, reaflora, reaparece, ¿tá? Fuertemente en la pubertad, ¿tá? A partir del impulso hormonal, el impulso biológico de la pubertad, dando lugar a la última fase, que es la fase genital, donde todo lo anterior, que estaba como separado, que había tenido, ¿no?, distinta relevancia en cada fase, se reúne, se unifica y se articula todo en función de la genitalidad. ¿Tá? Porque ahí en Freud, en definitiva, que era también hijo de su época, quedó atrapado en algunos prejuicios de la época, ¿no? Para él, bueno, en definitiva, toda esa sexualidad que significaba iba encaminada hacia la genitalidad adulta, si bien lo demás estaba presente en el juego previo, ¿no? Pero bueno, ¿tá? Y también había un componente que no pudo superar, de visión patriarcal de las relaciones entre hombres y mujeres, y bueno, quedó atrapado, ¿no? Pero bueno, era medio como que inevitable que no pudiera romper con todo, ¿no? Cada uno es hijo de su época también. Entonces tienen que tener claro lo que ocurre en cada fase, el desarrollo, los conceptos generales, centrales. Bueno, cuando hablamos de pulsión, ¿qué es? Cuando hablamos de zona erógena, ¿qué es? Cuando hablamos de objeto, cuando hablamos de fijación, de regresión, cuando hablamos de fases libidinales, ¿qué son? ¿Qué es la libido? ¿Cómo se hace el proceso? Y después, bueno, ponerle mucho énfasis en el caso de los de magisterio a el periodo de latencia, que es más o menos la edad de los grises con los que van a trabajar, de los grises y las grisas con los que van a trabajar. ¿Ah? Que ahí hay, aparte de la lectura de Freud mismo, que pueden hacer, que si quieren ahora yo les digo qué cosas leer, hay un argentino, un psicoanalista argentino contemporáneo que se llama Rodolfo Uribarri, que tiene varios textos donde hace una relectura del periodo de latencia a la luz, además de nuestras pautas culturales y de crianza actuales, que modifican un poco la cuestión que planteó Freud originalmente en relación con la latencia, ¿tá? Que yo después les recomiendo. Y eso sí lo encuentran, al igual que los textos de Freud, hoy se lo de Uribarri lo encuentran en internet porque está pirateado, y lo de Freud lo encuentran en internet porque ya es de dominio público la obra, porque se murió hace más de 70 años. Y les recomiendo el diccionario de psicoanálisis de la plancha Contalí, donde van a tener las definiciones de todos los conceptos. Y esto que preguntaba hoy la compañera, de ¿no? cómo desde mi rol en el aula, que me parece que está bien interesante, los conceptos de pulsión, el concepto del ello, el super yo del yo, todo lo que tiene que ver con las estrategias de sublimación. Ajá. Y bueno, y porque también nos da luz para entender determinadas conductas, determinadas lógicas de funcionamiento, de vínculo entre determinados grupos, dentro de determinados, no sé, pensaba en la forma que tienen de vincularse, por ejemplo, los niños, estas cuestiones que son como bien, que tienen que ver con el género, ¿no? Pero determinadas formas de vínculo, determinada forma de juego que tienen que ver con las pulsiones y con la forma de sublimar determinadas pulsiones.
condiciones que se ponen, que si bien uno dice, bueno, capaz que no veo determinada fase muy explícita dentro del aula, o no veo la estimulación de una determinada zona erógena, a veces lo que sí veo claramente son las estrategias para sublimar determinadas pulsiones que no les puedo identificar claramente como sublimarla. Y de repente que no son claramente sexuales, pero que en realidad lo que tienen detrás sí tiene que ver con la libido y con las formas de manifestarse. Para el aprendizaje en la escuela hay que poner en juego la libido. ¿Ah? La energía esa de origen sexual que uno la dirige hacia otros objetos que ya no son el papá, la mamá, la CS, ¿no? Ahora son los objetos que están valorados socialmente, de ahí la sublimación que ya decía, ¿no? Que, claro, ahí uno puede discutir, bueno, ¿esto pasa naturalmente o pasa porque hay una intervención social específica que en nuestra cultura ocurre en ese momento, que es la intervención fuerte de la escuela como institución, que lo mete al sujeto, ¿no? En la obligación de tener que destinar su energía a eso, so pena de fracasar, ¿no? De no poder aprender, ¿no? Pero digo, ¿dónde ve uno todo esto? Bueno, en la disposición o no que el niño y la niña tengan para el aprendizaje, en la inhibición que puedan aparecer, en los síntomas y las inhibiciones que puedan aparecer en torno al aprendizaje, ya sea a nivel global, a nivel general del aprendizaje, como en inhibiciones específicas. Hay una argentina ya muerta, que es Alicia Fernández, que tiene dos textos tiene muchos, pero hay dos libros bien interesantes: La inteligencia atrapada y La sexualidad atrapada de la señorita maestra. Eso es genial, bueno, no tiene relación, o sea, no habla como de las etapas de la libido, claro, pero sí tiene varias, o sea, es un texto súper interesante que nos permite pensarnos, en esto que vos decías, ¿no? Que hay etapas que tienen que ver con las imposiciones que hacemos y pensar, ¿no? En la túnica, en lo que tapamos, en la homogeneización, en cómo nosotras nos cuesta pensar cómo metemos la libido en el aula, habla de determinadas cuestiones que nosotros después ponemos en juego, en el vínculo, digamos, con los niños y las niñas, y van a tener un peso significativo en la construcción de esa manera. Incluso en el de la sexualidad atrapada de la señorita maestra, ella plantea la hipótesis y explica por qué suelen ser los varones los que tienen más dificultades y problemáticas de aprendizaje que las niñas en la escuela. Y lo explica a través de una lectura psicoanalítica, ¿tá? Vinculando esto a la sexualidad y al manejo que la maestra hace de la sexualidad. Claro, en Argentina todavía se le sigue llamando señorita a la maestra, sí, pero acá esto hace mucho tiempo que dejamos de hacerlo, ¿no? Pero está vinculado un poco con eso, ¿no? La señorita de túnica blanca, virgen, pura, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vemos todo esto de la libido en el aula? En los juegos de competencia, por ejemplo, ¿ah? En esto que se ha, sobre todo entre primero y sexto de escuela, ¿no? Los varones juegan con los varones y las niñas con las niñas, ¿no? Esta cosa está todavía muy marcada, ¿no? En esto de las inhibiciones y dificultades para el aprendizaje. Los gurises o gurisas que están papando la mosca, que están en otra, que no te atienden, que no te entienden, ¿tá? En el juego que tienen a veces los niños y las niñas que parecen como gatos recién vueltos, ¿no? Revolcándose por el salón, más que nada en la primera infancia, nivel 5, por ejemplo, sí, veo un montón esa cuestión de mucho contacto corporal, que parecen leoncitos, ¿no? Sí. Esos juegos que le dicen, no jueguen de mano, no jueguen de mano, ¿no? Que dicen mucho las maestras y los maestros, ¿no? Ahí hay un componente de erotización en el vínculo muy grande, muy fuerte, ¿no? En esto cómo abordan las peleas, ¿ah? Entre ellos también, ¿no? En todo eso se ve claramente. Lo que pasa es que, claro, estamos formateados culturalmente y socialmente para no hacer la lectura de todas esas claves de conducta en términos de la sexualidad, en términos de la libido, ¿tá? Cuando en realidad desde esta concepción lo que está en juego ahí es la libido. ¿Por qué? Ahí vemos si reprimió la sexualidad infantil, esa sexualidad de los primeros 5 o 6 años, que se reprime con el cierre del complejo de Edipo, ¿tá? Con la salida de la fase fálica y con la instauración del super-yo, y ahí se entran a cruzar los conceptos, ¿no? O sea, ¿por qué el niño puede reprimir? Porque puede aceptar la ley de prohibición del incesto que culturalmente nos permite hacer el lazo social, ¿no?
No, vos no vas a tener intercambio sexual adentro de la familia, vas a tener intercambio sexual afuera. ¿Tá? Entonces, reprime la sexualidad infantil y esa energía divinal que queda la sublima, la desplaza y la sublima y la dirige hacia el aprendizaje. ¿Tá? Entonces, cuando vemos un niño que no puede aprender, que no puede poner la energía en el aprendizaje, que no está en disposición de aprender y que empieza a tener dificultades, sean generales o muy específicas, bueno, hay que plantearse qué está pasando en torno a la sexualidad, en torno al proceso de represión y de sublimación, y a esto de la instauración del superyo. Las normas, la primera es la prohibición del incesto, y a partir de ahí, de que instala esa norma, el sujeto puede empezar a instalar las otras normas sociales transmitidas por la familia, ¿ah? Que empiezan a hacer el lazo social, a permitir ir incorporando legalidades y funcionando dentro de determinadas legalidades. Claro, lo que pasa es que ustedes van a ir a las escuelas hoy en día y se van a encontrar con que este proceso está fallando ya desde el inicial, con que no se produce esa prohibición del incesto cuando van a estar con niños y niñas que son abusados, abusadas en la familia, ¿tá? O en el entorno inmediato a la familia. O un mandato de hipersexualización de las infancias también a través del... Me parece lo que está buenísimo de leer el desarrollo psicosexual de Freud, teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, todas las salvedades que uno puede hacer por la época y qué sé yo, es esta cuestión de darse la oportunidad de leerlo. Sacándose los lentes coitocéntricos, digamos, que tenemos muchas veces los adultos, ¿no? De pensar que cada vez que hablamos de sexualidad hablamos de coito, sacarse esos lentes y permitirse pensar a los niños y las niñas como sujetos de donde se pone en juego el erotismo y el placer, digamos. No necesariamente entendido como esa visión que tenemos nosotros desde nuestra mirada adultocéntrica del placer. Entonces es una postura re interesante y que nos permite sacarnos un poco de esto que nos pasa al principio, la primera vez que leemos el desarrollo psicosexual de Freud, es que nos genera rechazo, nos genera como un montón de resistencias por cosas que claramente nosotros tenemos que resolver con nosotros mismos por la forma en la que nuestra educación fue también. Y bueno, nada, La sexualidad atrapada de la señorita Maestra es súper recomendable si no lo leyeron, está libre en internet también. Sí. Sí, y el otro, el de la inteligencia atrapada también. Ah, sí, divino también. También está en internet. Compañeros, preguntas, dudas, en esto de que ya estamos en hora, cosas que quieran... Sí, algo de Piaget, que quieran también, que casi no lo mencionamos, si quieren preguntar o comentar algo. Yo quiero hacer una pregunta, va a ser la primera vez en concurso. Más que nada, no en relación específica a esto, sino a cómo el momento de yo escribir, desarrollar un tema, puede ser que no pueden haber puntos y apartes. Quisiera como un poquito más de información de eso, más como lo concreto formal del concurso. Sí. Mira, lo concreto formal del concurso en realidad es que tu trabajo no puede ser identificable de ninguna manera. Entonces en realidad todo el resto de las reglas que hay se desprenden básicamente de eso. No puede tener tachones, se trata de que no hayan, o sea, puedes hacer un punto y aparte, lo que no puedes hacer es dejar una sangría que evidente, ¿me explico? Sí. Cosas que uno pueda llegar a sospechar. Mira, esta sangría súper marcada que empezó a escribir en la mitad de la hoja es una marca para el que corrige. Bien. O sea, la idea es esa. Bien. Vos no podés tachar, si tachas, no podés poner corrector, no se puede dejar renglón por medio, no se puede escribir en otro formato que no sea el tradicional, digamos, de izquierda a derecha. Podés dejar una sangría común, pero no que no sea abreviatura. No podés hacer abreviaturas, se escribe con lapicera, bueno, como esa. Yo tengo una cosa, si escribís con lapicera, te equivocas. Agarras otra hoja y se puede con la pizza, yo no me acordaba, tenía la idea de que tenía la idea de que no se podía. En realidad la sería lo mismo. Compañeros, los que van a dar primera vez concurso, hay una normativa del concurso. La normativa dice en el primer ítem que nada que identifique ni un seudónimo, no vayan a firmar por favor las hojas, no vayan a dejar un renglón en blanco, no vayan a poner asterisco, no vayan a poner abreviaciones, no vayan a poner terminado renglón con una línea, nada que ustedes mismos pongan en ese momento esto. Si están identificando el escrito con un mapa conceptual menos, redes conceptuales tampoco, porque todo dibujo o imagen o cosas que ustedes identifiquen algo que no es válido. Bueno,
el jurado, el tribunal tiene que saber la normativa, pero digo, a muchos le han tomado la falta, a lo que parece tan insignificante que dejas un renglón todo en blanco. Por ejemplo, a mí me pasó, una parte, pero está, lo saqué de la actividad, pero esa parte, no sé, digo, porque estaba identificado justamente. Un renglón, dos renglones. Para bibliografía, por ejemplo. No se escriben párrafos, no se escriben párrafos, compañeros. Es toda una escritura lineal. No se usan párrafos. Todo lineal desde el comienzo hasta el final. ¿Ah? La bibliografía también tiene que estar de forma lineal si van a poner. Igual capaz de que hay una cantidad de información que puede hacer pequeño, esquemita de las cosas que no se deberían hacer para que se circulen en las redes. Así para la seguridad. Por lo menos aquí somos nuevos en esto. No pasó. En el mismo reloj de bibliografía. Otra cosa, hay un dilema con la numeración de las hojas. Porque los números, cada uno, sí, de los números no se tiene en cuenta porque los números lo puede hacer como vos quieras, nada más no le pongas dibujo a los números. ¿No? Porque si empezás con la decoración, y traten de cuando lo van a presentar, pónganlo en orden, doblenlo en orden ustedes, porque después pasa eso, que no entienden nada y que dicen, te numeraron y se... Ustedes dicen todas esas cositas que no las marquen las hojas, que a veces tendemos a marcarlas para que queden agarraditas. Y asterisco y seguir escribiendo. Traten de no ser asterisco y seguir escribiendo tu asterisco. ¿Y la letra es verdad que es en cursiva? Lo que tú quieras. Lo que sí es importante, vieron que hay un montón de temas que son vendidos y muchas personas llegan a esos temas, entonces lo que hay es como determinado formato de tema que todo el mundo hace y en realidad lo que se puntúa es como nada, claramente, pero no es tanto la creatividad, sino una cuestión profesional de que uno está haciendo, ¿no? De que uno estudió el tema, lo maneja, le da como una impronta personal. Tómense el trabajo de eso, más que nada, no tanto aprenderse como las cosas de memoria, sino bueno, lo que pueda escribir, que sea algo que pueda elaborar, que pueda comprender y que pueda defender, como por ese lado. Bueno, disfruten de la instancia del concurso, que está buena, que no existe. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, igualmente.